Y listo, empezamos. Hoy lo que dijimos que íbamos a ver, si no me equivoco, eran soportes, resistencias, tipos de mercados y algo de tendencias. ¿Sí? Bien, empecemos con lo primero. ¿Sí? La mayoría de las personas que se encuentran acá en este momento saben lo que es un soporte y una resistencia. ¿Sí? Pero yo por las dudas quiero aclararlo. Un soporte y una resistencia la vamos a tener cada vez, ¿sí? Cada vez que el precio, a ver, así, ¿sí? El precio haga una vela roja y una vela verde en caso de los soportes, y una vela verde y una vela roja en caso de las resistencias. ¿Sí? Acá soporte y acá resistencia. Como siempre lo decimos, ¿sí? Los soportes y las resistencias no solo son, digamos, una, una línea, ¿sí? Sino que son una zona. ¿Y cuál es la zona del soporte y de la resistencia? Bueno, más o menos la vamos a tener en cuenta, ¿sí? Desde que inicia el cuerpo de la vela, ¿sí? Hasta la punta de la mecha, ¿sí? Esa va a ser más o menos la zona de resistencia. Ya no, si ya supera en algún momento la mecha, ¿sí? En otro punto de precio, ya sabemos que, digamos, ¿cómo se llama? Nos quebró esta zona, ¿sí? Nos quebró esta zona. Bien. Entonces, eh, vamos al gráfico. Vamos a agarrar el gráfico de un minuto, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer? Colocar todos nuestros soportes y todas nuestras resistencias que encontremos, ¿sí? Vamos empezando desde acá abajo, ¿sí? Acá veo un soporte, ¿sí? Acá veo otro soporte. Acá veo otro soporte. Veo una resistencia. Veo una resistencia ahí. Un soporte acá. Una resistencia ahí. Y otra resistencia ahí arriba. Bien. Como nosotros sabemos, ¿sí? El precio constantemente rebota en estos pisos y en estos techos, ¿sí? Eh, el precio lo va a rebotar de dos formas. Va a rebotar de dos formas en estos pisos y en estos techos. Generalmente lo va a hacer eh, o con un cuerpo estable, ¿sí? Es decir, como ocurrió todo acá, que fíjense que la mayoría de los rebotes, la vela cerró ahí y comenzó la siguiente vela, ¿sí? Sin dejar la mecha. Y en otros casos vamos a tener soporte, digamos, rebotes así, ¿sí? Rebotes con volatilidad, o sea, rebotes con mecha, ¿sí? Bien. Ahora, ¿cuál es nuestro trabajo a la hora de hacer trading, ¿sí? Es identificar cuáles son, digamos, los soportes y las resistencias más importantes. ¿Se entiende? Los soportes y las resistencias más importantes. ¿Y cuáles van a ser estas soportes y resistencias más importantes? Y bueno, es súper sencilla la respuesta, ¿sí? Aquellas zonas o aquellas líneas que generalmente se hayan repetido, ¿sí? En el precio, o también los puntos máximos y los puntos mínimos, ¿sí? Porque ¿cómo funciona el precio? Para esto tenemos que entender cómo funciona el precio. El precio funciona, digamos, constantemente por oferta y demanda, ¿sí? O sea, no, estos, digamos, vamos a ponerlo como algo muy no literal, sino más figurado, ¿sí? Porque en realidad el precio no solo se maneja con soportes y resistencia, digamos, con oferta y demanda, disculpen, eh, sino que constantemente hay, además de
oferta y demanda, diferentes trampas en el mercado, ¿sí? Si fuera solo oferta y demanda, como les dije ayer, todos ganaríamos, ¿sí? Porque los mercados simplemente harían esto, ¿sí? Y esto es muy fácil de identificar. Todos sabríamos cuándo comprar y todos sabríamos cuándo vender. O cómo decir que sube o cuándo decir que baja. Entonces, como en el mercado, digamos, para que unos ganen, otros tienen que perder, siempre tiene que haber trampas, ¿sí? Siempre tienen que haber trampas. Entonces, digamos, ¿qué vamos a hacer para identificar nuestros soportes o resistencias importantes? Bueno, en un principio van a ser aquellas que se identifique, digamos, que se repitan en el tiempo, ¿sí? Es decir, empecemos con la de más abajo, esta, ¿sí? Veo, me fijo, acá se repitió y acá se repitió, ¿sí? Me fijo más atrás, acá se repitió ese mismo soporte, ¿sí? Bueno, hay un quilombo medio raro. Y bueno, hasta ahí tenemos. Entonces sabemos que el de abajo de todos, este es importante, ¿sí? Lo voy a colocar con un color verde. Bueno, yo sé que ese es importante. Este es importante y solamente toca ahí y anteriormente tal vez toca acá. Y bueno, y anteriormente no toca casi nada. Así que como no es tan importante, directamente lo elimino. Chao. Horror. ¿Sí? Acá, otra línea. Acá toca, acá toca, acá toca, acá toca, acá casi que toca, pero está muy cerca ahí, así que vamos a suponer que sí. ¿Sí? Así que ese también lo voy a dejar porque es bastante importante. ¿Sí? Acá tenemos otra resistencia, vamos a fijarnos. No vemos ningún rebote anterior en esa resistencia, tal vez acá, en ese piso. Bueno, ese piso es bastante prolijo. Así que saben que la vamos a dejar, porque puede ser que se repita en los próximos. Vamos a ver esta. Este soporte. ¿Sí? Veo acá, en el futuro no se repite, en el pasado no se repite, no veo nada importante, así que directamente lo elimino. Bien, esta resistencia se repite, sí, acá, acá, acá. Ok, eso es importante. Y acá arriba, bueno, es el máximo, ¿sí? El máximo siempre lo tenemos que marcar, siempre tenemos que marcar el piso máximo y digamos, el techo máximo y el piso mínimo, ¿sí? Siempre. Entonces, estas son, digamos, como nuestras líneas importantes. Entonces, ¿el precio qué va a hacer? Bueno, va a hacer dos cosas simplemente. O rebotar en estas líneas, ¿sí? O romper estas líneas, ¿sí? ¿Y cómo vamos a tener conocimiento de eso? Bueno, vamos a tener que buscar confirmaciones de ese rebote o de ese rompimiento, ¿sí? A un menor tiempo, ¿sí? Y esta es una de las formas más, digamos, efectivas para operar, ¿sí? ¿Cuándo yo uso esta? Ustedes me van a preguntar, ¿cuándo Matías se usa esta forma de operar? O, digamos, ¿por qué son tan importantes, por qué es tan importante esta zona, esta forma de operar? ¿Sí? Esta forma de operar en realidad no es importante por ser una estrategia ultra efectiva, sino que es importante porque utiliza líneas, ¿sí? Que son muy objetivas, ¿sí? Todas estas líneas que estamos dibujando se ven claramente en el precio, ¿sí? No son líneas que yo me imagino donde puede llegar a pasar el precio, no. Son líneas que efectivamente se cumplen y muy bien en el precio. Entonces, a ver, entonces, ¿cuáles van a ser líneas más importantes? ¿Las de soportes y resistencias o las de las líneas de tendencia? A ver, ¿quién me responde a esta pregunta? ¿Qué líneas son más importantes? ¿Las de soportes y resistencias que son objetivas o las de líneas y tendencias? Las líneas de tendencia. Discúlpenme que hoy me estoy como trabándome mucho al hablar. No sé. Soporte y resistencia. Excelente. Exactamente. ¿Por qué son más importantes? Porque son más objetivas, ¿sí?
porque todos pueden ver esos soportes y resistencias. No es que los estoy viendo yo solo, no, sino todos los traders del mundo están viendo esos soportes y resistencias. Entonces, es una muy buena forma de operar. Yo les digo, o sea, ustedes la pueden usar constantemente y usar solamente, yo anteriormente usaba solamente esta forma de operar, ¿sí? Es que a veces simplemente tarda, y digamos, un tiempo en cumplirse, ¿sí? Eh, pero bueno, es muy efectivo. La vamos a usar más que todo cuando el precio se encuentre lateral, en acumulación, ¿sí? Yo siempre les voy a dibujar el ciclo del precio, ¿sí? Lateral en distribución, que es esta parte, o lateral en ondas más grandes, ¿sí? Esos son los momentos en que yo uso esta operativa, ¿sí? Son los tres momentos más efectivos para usar esta operativa. ¿Por qué no en soportes y resistencias no? Digamos, en tendencias. Discúlpenme. ¿Por qué en tendencias no? Y porque simplemente yo ya tengo, digamos, otra operativa que me permite entrar muchas más veces en un menor lapso de tiempo, ¿sí? Simplemente por eso. Pero también, si quieren, pueden usarla en tendencias, ¿sí? Ya después voy a dar otra clase exactamente de lo que es el ciclo del precio, explicándolo y todas las partes que existen. Pero bueno, esto es lo que quería aclarar principalmente. ¿Cómo vamos a darnos cuenta si va a rebotar o si va a romper? Bueno, con lo que llamamos gatillos, ¿sí? ¿Qué son los gatillos? Bueno, los gatillos son patrones de velas a menor tiempo, ¿sí? Puede ser tanto 5 a 10 segundos, eh, que nos marcan efectivamente una confirmación de que va a rebotar o va a romper. Estos, digamos, estos gatillos, ¿sí? Y esta forma de operar se repite no solamente en un minuto, sino que a 1 hora, 2 horas, 10 horas, ¿sí? Un día. En todas las temporalidades de velas vamos a poder ver este tipo de operativa, ¿sí? Si estamos en un minuto, vamos a tener que ver para los rebotes en velas de 5 segundos o 10 segundos, que es donde nosotros lo usamos principalmente, porque estamos trabajando con opciones binarias, ¿sí? Bien. Acá que se quedó súper estático el precio. Bueno, no sé. Les quería mostrar un par de ejemplos, pero se quedó súper estático. Bien, entonces, siempre les vamos a dar más importancia a estas líneas que a las líneas de soporte, a las líneas de tendencia, ¿sí? Ahora, hablando de las líneas de tendencia, ¿qué son las líneas de tendencia, por decirlo de alguna forma? Bueno, las líneas de tendencia justamente son líneas que me marcan un movimiento tanto bajista como alcista, ¿sí? Y nos marcan más o menos por dónde podrían pasar o por dónde podrían haber soportes y resistencias, ¿sí? Se llaman también soportes y resistencias dinámicas, ¿sí? Porque a medida que avanzan el tiempo van cambiando y funcionan como soporte y resistencia, ¿sí? Miren, voy a borrar todas estas líneas o las voy a pasar así. Miren, si yo coloco una línea de tendencia acá, fíjense cómo efectivamente la línea me respeta 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, ¿sí? Si yo marco otra, pero hacia la baja, el precio nos respeta, ahí, nos respeta 1, 2, 3, 4 puntos, ¿sí? Eh, bien, entonces, quiero decirles algo muy importante, es que todos me van a decir, ah, bueno, sí, pero es muy fácil hacer el análisis si ya está marcado en el precio. Bueno, eso es cierto. Si es cierto, es mucho más fácil analizar un precio que ya pasó que un precio que está por venir, ¿sí? Pero ahora, ¿cómo ustedes van a utilizar la línea de tendencia? Bueno, yo les dije anteriormente que si el precio fuera constantemente, como se dibujó acá, así de fácil, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, todos ganarían, ¿sí? Porque simplemente marcarían una línea de tendencia y cuando lo toca entrarían a favor de la tendencia,
¿sí? Si el precio se está yendo para abajo, hacia la baja, si el precio se está yendo hacia el alza, ¿no? Bueno, ¿cuál es el problema acá? Es que justamente las líneas de tendencia no se respetan así. Generalmente lo que ocurre es que en la tendencia, ¿sí? En la misma tendencia, ocurre algo que se llama, digamos, un cambio de dinámica, ¿sí? ¿Qué es un cambio de dinámica? Un cambio de dinámica es, por ejemplo, voy a dejar una tendencia acá, ¿sí? Bien. ¿Qué es un cambio de dinámica? Voy a dibujar mis soportes y resistencias, más o menos por ahí. El cambio de dinámica se da cuando la línea de tendencia, ¿sí? Ya deja de funcionar, ¿sí? Imagínense, yo tengo una línea de tendencia ahí, ¿sí? Después tengo otra acá. Y esto es lo que ocurre en realidad en el precio, ¿sí? Esto es para que hagan un análisis bien correcto, ¿sí? Porque este tipo de análisis les va a servir para no solo opciones binarias. En opciones binarias tal vez no lo usemos mucho, pero sí, si ustedes se van a pasar en futuros o en alguna otra cosa, les va a ser de mucha ayuda. Analizar esta dinámica del precio. Bien. ¿Qué ocurre? Es que cada vez, en este caso, la tendencia va acelerando. ¿Por qué va acelerando la tendencia? Porque fíjense que anteriormente la tendencia llegaba y rebotaba en el soporte anterior. ¿Sí? Fíjense, acá tengo un soporte, la tendencia se va hacia abajo, sube y vuelve a rebotar en este soporte anterior. ¿Sí? Generalmente a eso le llamamos flip. ¿Sí? ¿Qué es un flip? Bueno, un flip es cuando un soporte o una resistencia es quebrada, ¿sí? Y se usa como, digamos, si antes era un soporte, ahora se va a usar como resistencia, y si antes era una resistencia, ahora se va a usar como un soporte. Entonces, a veces, generalmente, lo que uno espera es que llegue a esa zona o a ese nivel, ¿sí? Pero hay veces que ni siquiera va a llegar, ¿sí? Ni siquiera va a llegar. Y esto es lo que es un cambio de dinámica. Entonces, los soportes y las resistencias y las líneas de tendencia nos van a ayudar a ver ese cambio de dinámica, ¿sí? Esa aceleración de la tendencia. ¿Se entiende? Fíjense acá, cuando acá tengo un soporte, ¿no? Pero fíjense que acá cuando baja y se devuelve, no llega a ese soporte como antes lo estaba haciendo, sino que se detiene casi al 30% del camino y vuelve a romper hacia abajo. Bien, eso es lo que se llama un cambio de dinámica. ¿Sí? Cuando la tendencia, digamos, eh, no respeta como lo hacía en un principio la línea de tendencia. ¿Sí? En este caso la tendencia acelera. ¿Sí? Porque cada vez la línea de tendencia se hace cada vez más y más empinada. ¿Sí? Pero también la tendencia puede desacelerar, por ejemplo. ¿Qué ocurre acá? Fíjense que yo marco mi soporte acá, mi soporte acá, mi soporte acá, mi soporte acá, mi soporte acá y mi soporte acá. ¿Sí? Fíjense lo que está ocurriendo. Si yo dibujo mi línea de tendencia, primero dibujo esas dos, después dibujo estas dos, después dibujo estas dos, después dibujo estas dos. ¿Qué está ocurriendo? Es que la línea de tendencia se está poniendo casi horizontal.
¿sí? Cuando la línea de tendencia se pone casi horizontal en vez de cada vez más vertical, significa que la tendencia está desacelerando, ¿sí? Bien, ¿y por qué son, digamos, importantes? Esto es lo que se llama líneas de aceleración, ¿sí, chicos? Las líneas de aceleración son esas líneas de la misma tendencia que vamos modificando. ¿Por qué? Porque la dinámica de la tendencia se va modificando. Y esto ocurre siempre, ¿sí? Este caso que tenemos acá en el precio, es muy raro que se dé, ¿sí? Es muy raro que se dé. Generalmente, digamos, el precio va rompiendo esas líneas de tendencia y la dinámica del precio se va modificando, ¿sí? Esto cuando respeta muy efectivamente, cuando respeta, digamos así, vamos a llamarle tendencia armónica, ¿sí? Armónica. Que después ya vamos a ver los tipos de tendencia y demás. Pero ahora quédense con esto, con el tema de soportes, resistencias y líneas de tendencia, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos van a servir efectivamente los soportes y resistencias? Bueno, si cada vez, digamos, acá tenemos otro detalle, ¿sí? Si cada vez que analizamos, a ver, voy a volver a dibujar. Si cada vez que analizamos el soporte, ¿sí? Y entre soporte y soporte, o entre resistencia y resistencia si estamos en una tendencia alcista, digamos, la distancia entre este punto y este punto, ¿sí? En el próximo se agranda, fíjense que acá es más grande entre este y este, ¿sí? Y en el próximo se vuelve a agrandar, fíjense que cada vez más grande, y en el próximo se vuelve a agrandar, ¿sí? Significa que efectivamente tenemos un cambio de la dinámica de la tendencia. Eso es otra forma de verlo, ¿sí? Y mientras más grande sea este cambio, o sea, mientras más grande sea este cambio, tenemos más cerca un posible quiebre de la tendencia, ¿sí? Y lo mismo ocurre si la tendencia desacelera, ¿sí? Si acá, ¿qué hizo la tendencia? En este caso, ¿desaceleró o aceleró? Hasta acá se mantuvo normal, ¿no? O sea, armónica. Pero a partir de ese punto, ¿aceleró o desaceleró? Excelente, desaceleró. Exacto. Entonces, eh, todos entienden y ven que acá la tendencia desaceleró. ¿La tendencia se rompió? No. ¿Cuándo vamos a decir que la tendencia se rompe? Bueno, cuando, digamos, después ya vamos a hablar de esto bien a fondo, ¿sí? Acá lo único que está haciendo es una pausa de tendencia lateralizando, ¿sí? Acá la tendencia no rompió. Va a romper la tendencia cuando me rompa el último mínimo o el último máximo. Eso ya lo vamos a hablar después. Pero acá simplemente la tendencia desaceleró. Y si bien me rompió la línea de tendencia, la tendencia alcista no terminó, ¿sí? O sea, acá puede seguir bajando. Digamos, la tendencia bajista no terminó. Acá después de esta lateralidad puede seguir bajando, ¿sí? Acá puede seguir bajando y bajando. Nos va a romper la tendencia cuando me rompa la línea de acá arriba. Pero bueno, eso es otra cosa. Fíjense, ahí estamos en un soporte importante, ¿no? Entonces, me voy a 10 segundos, pues ya vamos a ver en otra clase los gatillos. Pero acá me fijo, ¿va a ser un gatillo para rebotar o va a ser qué cosa? No quería hacer eso, discúlpenme. Al parecer va a querer rebotar. Se me salieron todas las líneas. No, al parecer va a querer romper. A ver, es que recién tenía todas las líneas colocadas y se me fueron. Qué problema ese, ¿eh? Voy a volver a colocarlas. Esta acá.
y el rango más o menos de toda esa zona de soporte sería de ahí hasta acá, ¿sí? Porque ahí es donde termina la mecha en este soporte, en el primero, ¿sí? Bueno, ahí rebotó en este caso. Ahí sí, ahí va. Bien. Fíjense cómo rebotó. Me hizo una vela envolvente y efectivamente se fue hacia el alza, ¿sí? Bueno, esta operativa, digamos, es bastante efectiva, ¿sí? Después vamos a detallarla bien, sí, ya vamos a verla bien, pero es una de las que yo uso en una zona de lateral o como está en este momento del precio, ¿sí? Así que nada, ¿alguna duda hasta el momento? Pregunta sobre la dinámica de una tendencia, ¿sí? Líneas de tendencia. Vimos un poco de la dinámica, después vamos a tener que expandir más, pero todo ese tema, pero vamos a verlo ya en las clases de, digamos, efectivamente esto de las tendencias. Todo claro, bien. Quiero ver si quiere romper. Al parecer quiere romper, pero le está costando. Bueno, ¿y cuándo vamos a considerar un rompimiento de una línea? Bueno, ahí rompió, fíjense. ¿Cuándo vamos a considerar un rompimiento? Bueno, un rompimiento se va a dar cuando en un soporte, sí, imagínense que ahí tengo un soporte, la línea roja que acabo de dibujar es un soporte. Bueno, en ese soporte se tuvo que haber dado, imagínense que viene, digamos, viene de arriba hacia abajo, ¿sí? Y quiere romper esto, y para confirmar el rompimiento, la vela tendría que haber roto ese soporte por un 20% arriba y 80% abajo, ¿sí? Eso es un rebote seguro. Si hace esto la vela, si rompe en un 20-80, la siguiente vela seguro va hacia la baja, sigue yendo hacia la baja. En cambio, si rompe en un 50-50, ¿sí? 50, 50, lo que puede ocurrir es que luego de esto se vaya hacia el alza, ¿sí? Entonces un rompimiento seguro es este, 20-80, ¿sí? Vamos a ver que acá habrá hecho un 70-30, por decirlo de alguna forma, ¿sí? O sea que no era muy seguro este rompimiento, por eso no metí la operación. Pero bueno, nuevamente coloco velas de 1 minuto. Tenemos que buscar, fíjense, si yo pongo en 10 segundos, acá puedo ver una tendencia, ¿no? Que está cambiando la dinámica, que cada vez la dinámica es más baja y más baja. A ver, hay veces, 3, 2, no. Sí, para esta forma de operar, sí, para operar en rebotes y rompimientos, sí. Pero ya vamos a ver una clase, digamos, especial para rebotes y rompimientos. ¿Sí? Eh, digamos, siempre vamos a confirmar que rompe en una temporalidad menor, ¿sí? Porque si lo vemos en la misma temporalidad, como que es medio difícil confirmar eso. ¿Sí? Fíjense acá que hizo un 90-10 de este soporte, ¿sí? Fíjense que la siguiente vela efectivamente se fue hacia la baja, ¿sí? Generalmente cuando rompe una línea importante, lo hace con 80-20 como mínimo, la siguiente es roja o del mismo color verde, dependiendo si se fue hacia el alza o si fue hacia la baja. Bien. Y a ver, déjenme pensar. Ah, y una última cosa. Generalmente en las tendencias, ¿sí? El mercado va a hacer soportes y resistencias continuamente, ¿sí? Pero vamos a llamar
solamente valles y cimas a aquellos soportes y aquellas resistencias máximas, ¿sí? Por ejemplo, o sea, acá es un soporte importante o valle importante porque ahí el precio se dio vuelta, ¿sí? Acá también voy a tener un valle importante, y acá voy a tener un otro valle importante, ¿sí? Y acá voy a tener una cima importante, una cima importante y una cima importante. Estos son, digamos, los soportes y resistencias como más importantes, entre comillas, ¿sí? Los más importantes. Pero esto es en una tendencia, ¿sí? Si no estamos en tendencia, si estamos en lateral, ahí sí nos van a importar todos, o sea, los soportes y resistencias, ¿sí? Todas las soportes y resistencias nos van a importar en una zona lateral. Fíjense como les dije, que acá la tendencia bajista no había roto, ¿sí? Sino que se había dado una pausa de tendencia y ahora continúa la tendencia hacia la baja. Así que nada, eso es todo, chicos. ¿Alguna duda? Soportes, resistencia, línea de tendencia, dinámicas de tendencia, es lo que vimos hoy. ¿Sí? Y tenemos dos tipos de mercados principales, lo último que les digo, ya en este minuto lo cierro. ¿Sí? Es que hay dos tipos de mercados más importantes. ¿Sí? Los mercados en tendencias y los mercados laterales. ¿Sí? Estos son los dos tipos de mercados, digamos, más importantes. Hay un tercero que va a ser un mercado lateral picado, ¿sí? Que es cuando el mercado efectivamente está lateral, ¿sí? Pero no sigue ni un soporte ni una resistencia específico en sus puntos máximos, sino que sus puntos máximos como que no respetan casi ningún soporte ni ninguna resistencia. ¿Sí? Ese es el mercado picado. Y generalmente este tipo de mercados tiene mucha mecha, mucha mecha. ¿Sí? Pero eso, esos tres tipos de mercado vamos a ver por ahora. ¿Sí? Después hay más tipos de mercado, pero ya digamos, la subdivisión sería más por la volatilidad que por la forma. Acá estamos analizando el mercado por su forma. ¿Sí? Y eso es todo por hoy. ¿Ninguna pregunta? Lo de hoy fue fácil. Bien, si no hay ninguna pregunta, nos vemos mañana, chicos. Bien. Ah, chicos, como tarea, ahora lo voy a poner en el chat si no me alcanza el Zoom. Quiero que me analicen y me manden fotos, ¿sí? En cualquier parte del mercado, cuáles son los soportes y resistencias más importantes. Esa es la tarea, ¿sí? ¿Cuáles son los soportes y resistencias más importantes? En cualquier parte del mercado, ¿sí? Como yo hice hoy acá. Y manden fotos